placer estar nuevamente en sus hogares a través de las frecuencias del Canal 13, sus repetidoras 8 y 10, a nivel mundial a través de sinar.go.cr. Hace pocas semanas, en el momento en el que en Roma, específicamente en el Vaticano, se daban dos anuncios importantes. Uno, un papa que dijo, hasta aquí, no puedo más. Y otro papa que llega y que desde que sale al balcón, después de nombrado, impacta al mundo entero por su sencillez, por la magia de haber sacado una sonrisa, por la humildad al haber bajado su cabeza y pedir una bendición, y por su mensaje apostólico, pero también simbólico, el nombre que escoge, recordándonos un fraile que es reconocido en el cristianismo por su humildad, por su sencillez y por su entrega a los principios bíblicos emanados de nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando del Papa Francisco. Las señales y los retos que toman a un hombre, que tengo que decirlo, me recuerda a un cardenal que hace muchos años estuvo también como papa, que fue el cardenal Roncalli, que era un sacerdote de pueblo que llegó a convertirse en un papa como fue Juan XXIII y transformó completamente a la Iglesia Católica. Para hablar de este tema, hay que verlo desde muchos ángulos y la verdad que tengo el placer de presentar el siguiente panel que nos permite, o que vamos a intentar ver y hablar sobre las señales de este nuevo papa y los retos que tiene. Me permito presentar a don Higinio Alas, que es presidente de la Conferencia Episcopal Ecuménica Latinoamericana. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. También don Miguel Picado, que es presbítero católico, es director de la Escuela Ecuménica de Ciencias de Religión. También exrector de esta misma escuela es don Francisco Avendaño, que es teólogo. Presentados mis tres invitados, ponemos sobre el tapete el tema. Este es un papa, como lo dije en la introducción, que de inicio muestra algo muy distinto. Vamos a empezar, si me permiten, esta introducción con don Higinio. Le agradezco, don Alan, señor director de SINAR, por esta invitación a hacer esta reflexión y análisis de este paso importantísimo que ha golpeado todos los pueblos del mundo y los gobiernos del mundo que se han acercado para festejar este evento de tanta trascendencia. Trascendente, como usted lo ha dicho, es precisamente el nombre que él asumió de Francisco. Un nombre que expresa un compromiso preferencial con los pobres. Ha salido del Vaticano para lavar los pies de los prisioneros en Roma. Y entre estos prisioneros estaba una chica y un chico musulmanes, a quienes también les lavó los pies y se los besó, haciendo hincapié en la fraternidad y no en la discriminación. Ha celebrado la Eucaristía también para los trabajadores y trabajadoras del Vaticano. Fue otro hecho que impactó al mundo. Pero quizá para mí lo más importante es este cambio cultural. Hemos estado escuchando a un papa que acaba de renunciar, Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, con un lenguaje teológico muy elevado, no entendible por todos los pueblos. En cambio, este Papa sí ha cambiado ese lenguaje sencillo como el Evangelio. La Iglesia de Cristo es la que sale de sí misma para hablar con la misma humildad de Cristo a los pobres. Cuando la Iglesia se autoproclama, cree que tiene la luz propia, vive para darse gloria a sí misma, cae en el peor mal, pues es la iglesia mundana, que vive en sí, de sí y para sí, dando paso al narcisismo. El Papa, la iglesia clerical y todos sus líderes laicos
están llamados para ir hacia las periferias, no solo las periferias geográficas, sino también las periferias existenciales del dolor, la injusticia, la inconsciencia, la ignorancia, las del pensamiento hacia los más necesitados, las de opresión y de toda miseria humana. El conocimiento de estas realidades humanas es lo que dará luz para los posibles cambios y reformas que haya que hacer para la liberación de las ataduras de la humanidad. Las fortalezas políticas y diplomáticas que este Papa ha acrecentado se han visto en la cantidad de gobiernos que han asistido a esto y los millones que vemos que han asistido a este cambio del Papa. Pero tiene un problema fundamental. Lo dejarán actuar, será envenenado, como fue envenenado el Papa de la Sonrisa, Juan Pablo I, la hermana Vicenza Tafarel, el 29 de septiembre de 1978, lo encontró muerto al haber sido envenenado por miembros de la ultraderecha del Vaticano. Solo lo dejaron gobernar 33 días. Los encargados de embalsamar aquel cuerpo fueron interrumpidos y despedidos con toda urgencia sin dejarles acabar su trabajo. Don Higinio, ¿me permite un momentito solo para poder contextualizar entre todos? Excelente. Don Miguel, ¿cómo lo ve usted? ¿A quién? A Francisco. ¿Cómo ve la...? Bueno, antes quiero saludar a dos compañeros muy estimados. Nosotros tres fuimos colegas en la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión y también saludarle a usted que es un gusto estar aquí. Yo quiero enfatizar en algo que se ha dicho poco de Francisco. No se desempeña como Papa universal, como obispo universal, eso no existe. Él tiene muy claro que él es el obispo de Roma. En ningún momento se dice pontífice, en ningún momento está pretendiendo gobernar toda la iglesia. Él primero quiere ser obispo de Roma. Es muy significativo en este sentido que ante delegaciones de países hispanos habla en italiano y siendo él de lengua española y pide un traductor. ¿Por qué? Porque él es el obispo de Roma. Él tiene que hacerse italiano, él tiene que hacerse romano. Y para los que sabemos qué hay en el fondo de esto, lo que significa es que él se asume como lo que es. Él es el obispo de Roma. Primum inter pares, dice el latín, ¿verdad? Primero entre iguales. Es decir, que estaría renunciando a esas pretensiones como de ser el gerente, estoy caricaturizando, pero para darme a entender, como de ser el gerente de una transnacional que se llamaría Iglesia Católica. Eso es muy nefasto y él tiene mucha claridad que por ahí no tiene que caminar. En ese sentido es un estilo de ser obispo de Roma completamente opuesto al de Juan Pablo II. Sí, pero ahora, y esto me va a permitir montar un tema que me parece interesantísimo. Sí, lo que pasa es que los focos del mundo, como bien lo planteaba don Higinio, los focos del mundo que están mirándolo a él no son exactamente los mismos que miran al cardenal de Honduras o el que miran a otro cardenal o que miran otro, no. Cada acto que él hace impacta al mundo, aunque usted, en este caso, me está planteando, don Miguel, que está claro de que está gobernando esta partecita, pero hay un impacto distinto, ¿verdad? Claro. Permítame también para escuchar unos minutos a don Francisco Bendaño para ver cómo lo ve él, y ya en el otro segmento vamos a meternos un poquito en ese tema. Adelante, Francisco. No, también quiero agradecerles la invitación y compartir con compañeros de hace tiempo, ¿verdad? Que hemos siempre compartido esperanzas y luchas, ¿verdad? Entonces es un placer estar, ¿verdad? Para mí un dato importante fue que él comenzara la oración convocando a de todos los católicos y a todos los que sabían el Padre Nuestro y el Ave María a unirse en oración, ¿no? Porque, es decir, es una oración tradicional,
Y con eso él logró, en cierta manera, que todos los que saben el Padre Nuestro y el Ave María, que son todos los católicos del mundo, pudieran compartir con él un momento de oración, ¿verdad? Entonces yo creo que eso fue importante. Y esto para plantear mi punto de vista fundamental, ¿verdad? Yo creo, ¿verdad?, que vivimos un momento en que es necesario el cambio, ¿verdad?, y cambiar estructuras que ya no funcionan, ¿verdad? Pero la tradición sigue siendo importante, ¿verdad? La memoria, la identidad, ¿verdad? Los seres humanos, si perdemos la memoria y la tradición, dejamos de ser humanos, ¿verdad? Y yo creo que ahí es donde a mí me gusta el nombre Francisco. Precisamente cuando alguien me preguntó ¿qué papa, cómo se va a llamar el próximo papa? Y casualmente, el día anterior a que lo eligieran, yo dije, se va a llamar Francisco, ¿verdad? Pero no por mi nombre, ¿verdad?, pero no tiene nada que ver con eso, sino que en cierta manera el nombre de Francisco nos llama al tipo de persona que se requiere en este momento, a las aspiraciones que muchos tenemos hoy, ¿verdad? Y es que hoy se requiere un cambio, ¿verdad?, un cambio fundamental en las estructuras. En eso voy a profundizar posiblemente posteriormente, pero hay que recordar que Francisco de Asís vivió en un momento de cambio. Las estructuras feudales estaban en una crisis profunda, ¿verdad?, y las iglesias eran un desastre, había corrupción. Corrupción porque las tradiciones anteriores ya no funcionaban en esa época, ¿verdad? Entonces, quedaban una serie de cosas, pero ya no estaban funcionando, ¿verdad? Entonces, Francisco, no solamente Francisco, que ahí eran todas las órdenes mendicantes llegaron a buscar el cambio necesario en la iglesia y lograron una transformación, ¿verdad? Eso es lo que se significa con la reconstrucción del templo de San Damián, ¿verdad? Déjenme ir a corte comercial. Cuando regreso vamos a empezar a profundizar sobre estos retos, estas señales que está dando el nuevo Papa Francisco. No voy a dejar el tema de lado, don Miguel, voy a retomarlo también para decir de una otra manera que sí, puede hacer que sea, desde mi óptica, ya iremos conversando sobre el tema. Independientemente de cualquier cosa, los ojos del mundo están sobre él y el impacto que él hace con cada uno de sus gestos, pues impacta al mundo entero. Ya venimos. Canal 13, nuestro canal. Continuamos con el programa de esta semana. Hoy estamos analizando las señales, los retos a los que se tiene que enfrentar el nuevo Papa, el Papa Francisco, y hemos dicho en el primer segmento que ya su nombre per se, pero sus primeras señales nos mostraron que había una persona muy distinta, y recientemente también leía sobre la famosa historia de los zapatos, que siempre a los papas les ponen unos zapatos de color rojo, y él dijo que los que él tenía estaban buenos, ¿verdad? Bueno, los zapatos con los que él venía de Argentina, y bueno, siguió usando los zapatos negros que tienen y quiebra una y otra vez la estructura. Recordamos también que recién electo tenía preparado, como es común en el Vaticano, y quienes hemos estado ahí sabemos que son tremendamente rígidos y tremendamente estrictos, tenían preparada su salida para montar una limusina y llevarla a los cuartos del Papa, y él va caminando y vuelve a ver el bus donde él venía con sus cardenales al cónclave y decide darse media vuelta y se va y se monta en el bus. Yo me imagino que el espectáculo, don Miguel, de toda la estructura de seguridad y toda la estructura protocolaria diciendo, oye, ¿qué está pasando? Es su sencillez. ¿Qué es esto? Que tiene enamorado al mundo, ¿eh? Sí. ¿Qué es esto, Miguel? ¿Qué es esto que nos muestra? Una persona que es antiprotocolario. Es muy curioso porque usted me decía, cuando yo decía, es un papa que no quiere fungir como el obispo universal, que eso no existe,
sino que quiere ser en primer lugar el obispo de Roma, usted me decía, bueno, pero es que los ojos del mundo están sobre él. Sí. Yo quisiera tratar de explicar esto con algo que hacía aquel que fue el creador uno de los creadores de la Universidad de Costa Rica, Luis Demetrio Tinoco, que había una huelga en lo que entonces era el Ministerio de Educación, y él era el ministro, pero se puso entre los que estaban haciendo la huelga, fuera del ministerio reclamando. Entonces, algo así percibo yo a este Francisco. Él está contra la estructura creada por siglos. Él quiere una renovación profunda de la iglesia y su principal rival será la curia romana. Pero parece que por el momento, a base de gestos simbólicos, va ganando la pelea. Es decir, está haciendo cosas tremendas. A base de gestos muy sencillos. Esto que usted habla de rechazar unos zapatos rojos y usar los que él traía, eso tiene un impacto fuerte. Parece también que quiere cerrar o al menos reestructurar completamente el Banco del Vaticano. Sí, cómo no, ya los llamó a... Sí, que ha creado tantísimos problemas. Entonces, esos son indicios de alguien que quiere desmontar la estructura que le ha sido encomendada. Y siendo él un soberano absoluto, aquí tomo una idea que la puso a circular Leonardo Boff, que por cierto está en nuestro país, tiene muchas posibilidades de salir adelante, porque su poder es ilimitado. Pero da una señal también que es muy interesante, cuando dice quiero una iglesia pobre para los pobres. Y ese es otro mensaje que uno dice, caramba, ¿qué nos quiere decir, don Francisco? Hay el dato ese que usted nos daba acerca de que se reunió con los empleados del Vaticano. Los empleados del Vaticano desde Fue don hace... Higinio el que nos recordó eso. Sí, bueno, que desde hace años vienen reivindicando sus derechos, ¿verdad? Porque han sido explotados y los han tenido ahí dándole largas a la cosa, y eso desde Pablo VI. Pero Juan XXIII les había cambiado el salario. Él les había, pero después ya con Pablo VI venía otra reivindicación, ¿verdad? Y eso les han dado largas, siempre les han dado, como decimos los ticos, a tornillo con el dedo, ¿verdad? Y no les han resuelto el problema. Este lo hizo diferente, ¿verdad? No solamente les va a cambiar la situación, sino que los llamó para estar con él, ¿verdad? Los hace participar de la decisión, ¿verdad? Los hace, es decir, una cosa es que alguien nos dé algo, ¿verdad? Y eso lo estamos muy acostumbrados los cristianos y todo el mundo, a que nos regalen las cosas. Y siempre vamos a que nos den algo. Él les dice, no, no solamente vamos a dar, ustedes tienen que participar. Ustedes son parte del asunto, ¿verdad? Y yo creo que ahí es donde va una de las señales más importantes. Este Papa quiere que en la iglesia no se tenga solamente un concepto de que vamos a recibir, ¿verdad? A recibir la gracia, a recibir los sacramentos, sino que se está preparando una situación en que a los cristianos se les llama a todos, ¿verdad? A todos a ser partícipes, a ser creativos, a tomar, es decir, a hacer cosas, ¿verdad? Y yo creo que este es el cambio fundamental. Para mí, realmente estoy planteando otra cosa, para mí es el cambio fundamental que se requiere hoy. Bueno, yo escuchando a don Miguel y escuchándole ahora a don Francisco, un poquito para tener ya la intervención de don Higinio, en realidad me da una sensación, ahora razonando un poco desde el primer acto que él hace y lo que ha ido haciendo, me da la sensación como que él se sale de la estructura esta grande y se viene y se para del lado del pueblo y dice, ahora sí, somos todos. Vamos a tomar esto, hay un ente principal que es nuestro Señor Jesucristo y aquí todos nosotros vamos a estar sobre esto. ¿Les da esa sensación también a usted, don Higinio? Indudablemente que sí. Claramente Jesús dijo, a nadie le digáis Padre, a nadie le digáis Señor, a nadie le digáis Maestro, porque solo uno es vuestro Padre, vuestro Señor,
y Maestro. Entonces, todos vosotros sois hermanos. Entonces, precisamente eso es lo que está cumpliendo este Papa. La autoridad no la ha centralizado, sino que está permitiendo que todas las demás personas con libre conciencia actúen, y para mí la autoridad del Papa, que es, sí, para toda la Iglesia y para todas las iglesias católicas que creemos en Cristo Jesús, en el Evangelio, etcétera, yo creo que lo que nos interesa es volver al cristianismo, volver a Jesús. Entonces, eso es algo sagrado. Una autoridad no vale por lo que él se siente que es, que manda, que excomulga, que esto, que aquello. Una autoridad es aquella que permite a los demás también ejercer en libertad su autoridad. Y por eso se ha visto que todos los obispos, cardenales, los medios de comunicación han invadido totalmente. El pueblo se ha rebasado constantemente. Con los medios de comunicación hizo otro gesto muy interesante. Los convocó a todos y además les dijo, no, pero no solo vengan ustedes, traigan a sus familias. Entonces ya la autoridad es de todos nosotros, nos sentimos realmente autoridad compartida porque Él nos permite eso. Antes no había papas así. Normalmente solo Juan 23 fue bastante abierto, permitió, pero lo golpearon mucho, no lo mataron. Aquí, cuando hemos hablado del cardenal Roncalli, Juan 23, tal vez para los presentes que nos miran por televisión, quiero contextualizar que en aquellas épocas las misas, para que la gente lo tenga claro, se daban de espalda a la gente. Y en latín. Y todo en latín, ¿verdad? Así que este papa, que era ya muy mayor, que algunos sentían muy inofensivo, fue nombrado para hacer una transición, pero él decide en su momento... Mientras encontraban a alguien Exacto. que lograra sustituir a aquel papa de tanta autoridad como fue Pío XII. Pío XII. Jerárquico. Exacto, y este papa pues de una u otra manera pues llamó a toda su gente, le dijo, mire, estoy pensando en hacer un concilio vaticano que reunía a todos los grupos para debatir cuál debe ser el futuro y la forma de la iglesia. Bueno, ahí fue donde se les dio cambio, sí, así simbólico y rápido para que ustedes lo vean, cambio a la forma en que se dio la misa, por ejemplo, son dos ejemplos chiquitos, sí, y que se pudiera dar en cada idioma. Esto me lleva al planteamiento. ¿Ven señales como para un concilio Vaticano III que le dé un remozamiento a la estructura y al manejo actual? Bueno, yo antes de responder a su pregunta, yo quiero manifestar que yo soy historiador de formación y para afirmar, así como afirma Higinio de manera tan rotunda que Juan Pablo I fue asesinado, pues yo no lo podría hacer y quiero que conste aquí que para mí no hay pruebas suficientes. Bueno, eso nada más para que conste. Un concilio Vaticano III, no creo que sea necesario. Es más posible y más fácil lograr reformas profundas vía consulta. El Papa consulta a los obispos sobre cosas que urgen, por ejemplo, abolir el celibato como ley obligatoria para los presbíteros. Eso el Papa lo puede hacer vía consulta. Por ejemplo, darle más importancia a las conferencias episcopales, que realmente tengan una gestión más directa sobre sus iglesias. Cosas de estas, por ejemplo, al menos, ¿verdad? Que sería poco, pero al menos restablecer el ministerio de las diaconisas, ¿verdad? Así con A, mujeres, que existió fuerte hasta el siglo III, que consta en la primera carta a los Romanos, capítulo 16, versículo 1, una señora Febe. Febe, sí. Era diaconisa. No hace falta una gran revolución, es decir, no hace falta innovar, basta aplicar lo que ya el Nuevo Testamento permite. Cosas de estas, él las puede hacer de esta manera,
creo yo, más fácil, porque un concilio es complicado, es caro, es lerdo, quién sabe si le alcanzan los años de vida. Yo me voy por ahí más bien. Don Francisco. Yo personalmente creo que hay cosas mucho más de fondo, ¿verdad?, que necesitan cambiarse, ¿verdad?, que necesita por lo menos tomar la iniciativa, ¿verdad? Voy a plantear lo siguiente, ¿verdad? Los medios de comunicación, es interesante analizar los medios de comunicación con respecto al Papa, porque ahora todo el mundo, y yo ojalá que no se entienda la posición nuestra como que queremos hacer eso, todo el mundo quiere decirle al Papa qué es lo que hay que hacer, ¿verdad? Y a mí me parece que eso es un poco atrevido y no es... Es decir, creo... Sí. Y además que por las señales que va emitiendo pareciera como que tiene muy claro qué quiere hacer. Sí, sí, exacto, ¿verdad? Pero para mí hay cosas interesantes, ¿verdad? Mucha gente dice, bueno, es que los problemas es la ordenación de las mujeres, ¿verdad?, por ejemplo. Por ejemplo, el matrimonio de los gays. Todas esas cuestiones parece que son para muchos los problemas fundamentales. Desde mi punto de vista, por ejemplo, lo importante no es que las mujeres sean ordenadas, ¿verdad? Siempre he sostenido que eso más bien lo que va a llevar es a reforzar estructuras clericales en el sentido que existen actualmente, ¿verdad? Más bien yo pienso que lo que hay que buscar es reconocer que las mujeres son más del 50% de la iglesia, ¿verdad? Que las mujeres son, en cierto sentido, las más activas en casi todas las actividades en este momento, ¿verdad? Realmente la participación masculina dentro de la iglesia se reduce mucho a las estructuras eclesiásticas, ¿verdad?, existentes, ¿verdad?, al clero. Pero las mujeres son tremendas. ¿Por qué no ayudar a que las mujeres vayan ellas mismas descubriendo cuál debe ser el rol de la mujer en la iglesia? Evitar el gran problema que tiene la iglesia es precisamente una tradición anquilosada, ¿verdad?, que en vez de permitir el desarrollo, ¿verdad?, la creatividad, la participación del ser humano como ser humano, en vez de eso, más bien trata de someterlo al orden, a un orden establecido, a una ley, a una moralidad, ¿verdad? En cambio, yo creo que si se permite la creatividad, se invita, se apoya los movimientos, y yo creo que un papa latinoamericano tiene esa dimensión. En América Latina hay muchas experiencias creativas, ¿verdad? Yo personalmente creo que siempre se ha interpretado mal el concepto de teología de la liberación, ¿verdad? Mucha gente ha dicho que es que él está en contra de la teología de la liberación. Como si la teología de la liberación fuera una teología, fuera una ideología, fuera solamente una posición y más que todo. No, la teología de la liberación surge más que todo de la experiencia religiosa, espiritual y práctica de los cristianos, ¿verdad? Mientras que en esas comunidades se permita el desarrollo, ¿verdad?, no se les cohiba, sino se les invite, se orienten, pero no se les cohiba el desarrollo, yo creo que estamos creando la posibilidad de una iglesia viva, que es lo que necesitamos ahora, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo prefiero ver mujeres involucradas y creando nuevas formas de vivencia cristiana, ¿verdad? Eso no quiere decir que voy contra la tradición. Vuelvo a insistir que la tradición es importante. La tradición, en cierta manera, nos da la base para cambiar, pero la tradición que se queda anquilosada muere, ya no es tradición. Es una tradición que tiene que vivir hoy, ¿verdad? Y por ahí yo creo que es donde viene. Me dice mi jefe piso, don Gustavo, que tengo que ir a un corte comercial. Vuelvo con este tema porque no lo hemos finiquitado. Ya venimos. Descubra más del CINART a través de sus redes sociales. En Facebook, CINART Canal 13, en Twitter, @CINART13 y en nuestra página web cinar.go.cr.
Bien, continuamos con el programa de esta semana. Estamos hablando sobre los retos y las señales que están emanando desde el Vaticano a través de la figura del nuevo Papa, del Papa Francisco. Ahora que tengo a mis espaldas la Capilla Sixtina, don Francisco decía en el corte anterior de que la Iglesia tiene que darse cuenta del gran papel que tiene la mujer dentro de la Iglesia, que en su mayoría es la mujer la que acoge en sus brazos la formación de los niños y toda esa estructura bonita. Esto me recuerda que estando en la Capilla Sixtina en un momento veía una pintura de Miguel Ángel y me explicaban, porque era una mujer con muchos niños alrededor, pero con el brazo musculoso de un hombre. Y leyendo lo que se decía ahí, decía que Miguel Ángel quería caracterizar la fuerza y la entrega de las mujeres en el papel dentro de la iglesia, ¿verdad? Y bueno, de otra manera este recuerdo me trae, que me viene, pues podría darnos pie a hablar de lo que estamos hablando. Hablábamos de la probabilidad de un concilio Vaticano III. Don Miguel decía que él no lo veía, que veía más bien algunos cambios que pueden ser más directos, ¿verdad? Y don Francisco me decía que tampoco lo veía tan claro, que había más que definir y abrir un espacio, por ejemplo, para el papel de las mujeres. ¿Cómo lo ve don Higinio? En primer lugar, con respecto a la autoridad de la mujer, permitiéndole que también sean ordenadas. Hay una lucha fuerte mundial que se está dando precisamente y han sido un buen número de mujeres que han sido ordenadas como presbíteras y hasta han llegado al grado de tercer grado de obispos. Yo creo que la autoridad de la mujer también tiene que ser visible igualmente en las mismas condiciones que el hombre. No me parece por qué la mujer siempre tiene que ser relegada, aunque sea muy activa, acepto todo eso y hace un papel maravilloso, que es real, ¿verdad? Pero ¿por qué tiene que estar siempre sujeta a otras autoridades de hombres y no las mujeres? Yo tengo 40 iglesias renovadas en América Latina. Tenemos más de 30 obispos y muchas de ellas ya están aceptando y ordenando. Yo he ordenado a 3 compañeras, 2 como presbíteras y 1 como diaconisa. Yo tengo la experiencia de que ese valor que tienen estas compañeras, naturalmente ellas se sienten mejor, se sienten con autoridad real y participan con más fuerza que si fueran unas simples mujeres que ayudan aquí a la iglesia a actividades que son importantísimas, pero que deben tener la mujer también ese lugar. Con respecto a lo del Concilio Ecuménico Vaticano III, si sea o no necesario, lo que decía Miguel Picado, con disculpa, ¿verdad? Realmente el Papa Juan XXIII, en 1962, comienza el concilio y él muere. Y no porque él estuviese anciano y muere, no siguió la iglesia, sino que más bien acogió con fuerza y movió todas las estructuras de la autoridad eclesiástica en toda América Latina. Ya estaba montado cuando ya él inaugura el Concilio Ecuménico Vaticano II y el Papa Pablo VI lo continúa. Entonces no es porque ya está enfermo y esto y aquello que no lo logre, porque tampoco el Papa Juan XXIII, él murió precisamente, pero el concilio se hizo. O sea, la confianza que debe darse es a los obispos del mundo, no tanto quizá a los que tienen ya autoridad puramente casi de cardenal, pero que ya no pueden ejercer por edad. Pero sí, yo creo que es necesario reestructurar y revolver en primer lugar al Concilio Ecuménico Vaticano II, que lo han aplastado los últimos 2 papas especialmente, y recrearse la iglesia de nuevo, porque en estos 50 casi años que se dio el Concilio Vaticano II, han pasado cambios totalmente mucho más fuertes que los cambios de
100 años anteriores, los cambios sociales que se están dando en esta actualidad, naturalmente que necesitan cambios más profundos también de la iglesia. Si no, la iglesia se va a ir quedando siempre atrás, 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 y no va a ir a nivel con los cambios de la sociedad, con los cambios tecnológicos, cambios científicos, etc. Miguel. Bien. A mí me parece que el desafío más difícil para la Iglesia Católica es desclericalizarse. Es decir, que el clero deje de existir. Todos deberíamos saber que la palabra clero ni siquiera está en la Biblia, quiere decir separado. El Nuevo Testamento y Jesús no previeron ni quisieron en ningún momento una estructura de personal distinto, con todos los poderes y que hablaba otra lengua, que viste de manera distinta. Por ejemplo, a mí me parece un poco contradictorio ahora, Higinio, es decir, la manera como te presentás, como, bueno, no sos obispo de la Iglesia Católica, pero de alguna manera afirmás el sentido clerical de alguien que está en otra posición. Yo personalmente nunca, muy rara vez he utilizado distintivos clericales porque la gente te ve diferente. Lo dejé de hacer una vez que en un autobús una señora mayor que yo me quiso dar el asiento. Yo andaba con distintivo clerical, entonces me entró una profunda vergüenza. Y jamás, pues muy rara vez lo he usado, solo para entrar a hospitales, porque a veces algún guarda evangélico no te quiere dejar entrar, entonces pues, para entrar a un hospital a ver a un enfermo sí. O para confesar en las cárceles. Entonces el problema es desclericalizar la iglesia, que es, en esto coincido con lo que decía Francisco, solo que con otras palabras, cómo darle autonomía al pueblo de Dios. El principal obstáculo es el clero. Y la gente suele confundir los ministerios con el clero. Los ministerios proceden de la iglesia primitiva. Hay obispos, hay presbíteros. Bueno, por cierto, obispo y presbítero en aquellos primeros momentos era la misma palabra, es decir, significaba lo mismo. Había diáconos y diaconisas, pero servidores, pero no había la casta clerical. Entonces, ¿cómo vencer la casta clerical? Es muy difícil. ¿Cómo comenzar? Bueno, yo creo que Francisco lo está haciendo al definirse él, no como el obispo universal comparado con una transnacional, él no es el presidente de una transnacional, sino alguien que le toca ser el que coordine, más que coordine, el que simbolice la unión entre todos, pero dándole mucha autonomía a cada iglesia. Que cada iglesia aprenda a resolver sus propios problemas, sin imposiciones de derecho canónico que vienen desde arriba y que le coartan la libertad. Entonces, así poco a poco, cada iglesia irá encontrando sus caminos. Es una tarea larga, pero este entusiasmo con que ha sido recibido Francisco nos indica que el pueblo de Dios, y no solo los creyentes, sino también toda la humanidad está esperando esto. Una iglesia como mucho más viva, que recuerde, que retorne a sus raíces. Y es la gran esperanza. ¿Siente, don Francisco, que con estas señales hay señales de un avivamiento de la gente que se siente? Y esto, ahora que estábamos en el área de maquillaje, lo hablaba con Zaida, amiga y maquillista de muchos años, con quien he compartido, y me decía que a pesar de que ella no es tan católica, ¿verdad? Sentía con este Papa que algo le movía, que algo realmente, como que yo me identificaba con este Papa, me sentía bien. ¿Siente que hay un movimiento al igual a nivel mundial alrededor de este Papa? Yo pienso que hay una necesidad de espiritualidad, ¿verdad? No solamente en el cristianismo, creo que la sociedad, todos en el mundo nos damos cuenta de que en este momento es necesaria una renovación espiritual, ¿verdad?, de todos nosotros, interior, ¿verdad?
una renovación que lleve precisamente a que nos aceptemos y tratemos de eliminar todos los prejuicios, todas esas cosas que nos ha llevado siempre, que la iglesia muchas veces se ha considerado exclusiva y excluyente. Ahora tenemos una iglesia que creo que va a ser incluyente, que va a convocar a todo el mundo a participar, ¿verdad? Ahora, yo sí creo, ¿verdad?, que el problema fundamental que el Papa va a tener es un clero que ha sido formado, que tiene hábitos, que tiene expectativas que realmente impiden la relación. En este momento, una parroquia está centralizada en el cura. El cura es el centro. Si el cura no está, las actividades no se realizan. El concepto de Eucaristía, si una comunidad de fe no vive plenamente la gratitud y está agradecida por la vida constantemente, el sacramento de la Eucaristía pierde su significado. El sacramento de la Eucaristía es una expresión profunda, comunitaria, de esa gratitud que todos tenemos por el don de la vida que compartimos comunitariamente y fraternalmente. Si eso no se vive, no hay formas de expresar eso, en muchas formas, en la caridad, en la lucha, en el interés por los pobres, en el interés por los otros, en acoger a los necesitados, ¿verdad? Entonces yo pienso que si eso no se hace, estamos todavía muy lejos de llegar a eso, ¿verdad? Yo personalmente creo, ¿verdad?, que el concepto de autoridad que se tiene en este momento, ¿verdad?, autoridad, hay que transformarlo, ¿verdad? Autoridad no tiene que decir algo, una estructura jerárquica que se impone desde arriba y que crea personas habituadas a que se les obedezca, a que es la única palabra y todas esas cuestiones, sino que la autoridad tiene que surgir, tiene que renovarse, tiene que ver con la práctica de fe de los creyentes, ¿verdad? Y fe que no es, ante todo, confesión de verdades y de dogmas, sino fe que se vive precisamente en la práctica cotidiana, donde se refleja precisamente en la forma que tratamos a los demás, ¿verdad? Entonces yo, en ese sentido, creo que el Papa tiene una lucha tremenda, ¿verdad? Es tener que trabajar con una curia central en Roma, ¿verdad?, que es un centro muy difícil, ¿verdad?, que tiene ya costumbres y prácticas y expectativas de miles de años, o de cientos de años, ¿verdad? Y entonces que eso hay que transformarlo, ¿verdad? Y yo creo que eso, él tiene que llegar a eso, ¿verdad? Y lo otro es comenzar a generar nuevas formas de vivir los ministerios, ¿verdad?, que desde luego van más allá de lo que nosotros conocemos en este momento. En esto hoy se requiere creatividad, una iglesia creativa, ¿verdad? Quiero señalar que en esta iglesia renovada ya está impulsando el sacerdocio real. Nosotros distinguimos teológicamente entre sacerdocio real y sacerdocio ministerial. En mi caso, yo tengo el sacerdocio real cuando fui bautizado y fui ungido como sacerdote, como profeta y como rey. Igual, me imagino usted, igual que todos los hermanos católicos y todos los cristianos que reciben el santo bautismo, pues ahí no hay un sacerdocio ministerial. El sacerdocio ministerial para mí es de segunda clase. Por eso nosotros hemos creado ya en nuestra Eucaristía la fórmula por la cual todos los miembros que están presentes en esta última cena que celebramos, todos consagramos juntos, porque es superior el sacerdocio real que nos ha dado el bautismo que el sacerdocio ministerial. En ese sentido, ya no hacemos distinción entre que este es superior a nosotros. Superior es cada uno de aquellos que creen, aquellos que profundizan, como dice Francisco, en esa espiritualidad, en ellos que se sienten que realmente somos hermanos. Eso es lo que realmente estamos buscando. Y es bellísimo ver cómo cada uno toma el pan, no el pan la hostia, sino un pan verdadero, y cómo lo come, y el vino también, para repetir la última cena. Cuando Jesucristo celebró la última cena,
ahí no había ningún solo sacerdote, ni siquiera él, porque no lo fue. Ninguno de los apóstoles era sacerdote. ¿Y a quienes les dio la orden de hacer este acto de la Eucaristía? Les dice a ellos y a ellas, que estaban las mujeres también ahí, haced esto en memoria mía. No eran sacerdotes ministeriales, no eran jerarquías católicas, sino la fraternidad, la igualdad entre todos. A eso es lo que nosotros queremos llegar. Con respecto a estas cosas, bien, hoy venimos a un acto que la mayoría de gente, pues dicen, ah, bueno, él representa en cierto sentido por ese uniforme a una autoridad eclesiástica. Bien, se puede representar, pero esto no es importante para mí. Yo lo uso rarísima vez, uso también estas vestiduras. Déjenme ir a un corte comercial. Cuando volvemos vamos a hacer el cierre sobre, al final, ya claramente viendo cuáles son los retos que le toman ahora sí, según nuestro panel, los retos que tiene que establecer o solayar o pasar adelante el Papa Francisco. Ya venimos. Toda la información que usted necesita la encuentra en www.sinar.go.cr. Las noticias de último momento, reportajes, nuestros programas, consejos, recomendaciones y nuestra señal en vivo, usted la puede descubrir a un clic de distancia. Accese nuestro sitio web y únase a la comunidad del SINART. Llegamos a nuestro último segmento del programa de hoy, donde estamos hablando sobre los retos y las señales de este nuevo Papa, el Papa Francisco, y vamos a una fase de conclusiones, porque ahora sí hemos hablado mucho de las señales que ha ido marcando, pero ahora sí como que tendríamos que decir, en estos pocos minutos que nos quedan, cuáles son en específico los retos que vemos que tendría este nuevo Papa, don Higinio, en un planteamiento, porque el tiempo nos apremia, pero en un planteamiento muy específico, según su criterio, ¿cuáles son esos retos que tiene el Papa? Para mí el reto más grande, pero que lo veo casi imposible que lo logre, es que la Iglesia se haya convertido en uno de los más grandes imperios capitalistas. Yo encontré en el Vaticano, por casualidad, junto con Monseñor Romero, nos juntamos ahí para cuando iba a morir el Papa Pablo VI, nos juntamos y fui al Museo del Vaticano y vi la cantidad de arte en oro, en plata, en las momias de Egipto, vi todos los pueblos que habían sido vencidos, estaban ahí, todas esas riquezas acumuladas. ¿Cómo es posible que las iglesias en la actualidad se han convertido en centros comerciales? Todo es dinero, limosna, esto y aquello. ¿Quién se interesa por los pobres? ¿Quién busca la construcción de las casas de los que no tienen casas? Más bien todo es sacar como un embudo y llenarse de riquezas. Creo que ese es el cambio fundamental para que la gente pueda vivir un tanto mejor. Habrá muchas cosas más, ¿verdad? Sí. Pero me quiero referir a eso. Pero sí hay una parte importante, Higinio, que yo tengo que decirlo también. O sea, mucha de la obra social que se hace, por ejemplo, en este país, la hace la Iglesia Católica. Sí. Y Dios libre el día en el que la Iglesia le diga al Estado, tome, agarre eso, porque el Estado no aguanta esa presión. Y eso también toca decirlo, ¿eh? Porque muchísimas de las obras que sostienen en este país de manera extraordinaria, de nivel social, las hace la Iglesia Católica. ¿Verdad? No todas las iglesias, pero la católica sí lo hace. Perdón. Bien, yo quiero decir varias cosas. Al Papa Francisco le corresponde dar un salto hacia adelante en la unión de las iglesias. No que todas las iglesias lleguen a desaparecer y a hacerse parte de la Iglesia Católica. Claro. No, pero como un entendimiento mucho mayor y compartir la celebración de los sacramentos y hacer declaraciones conjuntas, cosas así.
creo que podemos lograrlo ya sin mucho esfuerzo con la Iglesia luterana y, por supuesto, con la Iglesia ortodoxa. ¿Verdad? Acabar aquel cisma tan horrible del 1054. Sería horroroso para el cristianismo llegar al 2054 con ese dogma, con ese cisma todavía presente. Otro aspecto es cómo entender la opción por los pobres. No se trata del asistencialismo, que hay que hacerlo, inevitable, porque la gente, los chiquillos, los 350,000 personas que hoy en Costa Rica se van a ir a dormir sin haber comido lo suficiente, a esos hay que ayudarles a como sea. Pero lo importante es que la iglesia se convierta, y hay mucha experiencia en esto, dentro de la Iglesia Católica y dentro de otras, en capacitar a la gente pobre para que sean protagonistas de sus luchas. Ahí tenemos una enorme tarea por cumplir. Y la iglesia, las iglesias en América Latina, aquí recuerdo que estaba diciendo Francisco, han acumulado una riquísima experiencia en ese sentido. Entonces es como la otra gran tarea que yo veo así por delante. Don Francisco. Para mí es necesaria una cuestión, ¿verdad? Yo pienso que el hombre contemporáneo, el hombre y la mujer contemporánea, ¿verdad? Ya no busca, cuando quiere cuando quiere alimentar su espíritu, ya no piensa que tiene que ir a meterse al convento o salirse del mundo. Hoy se necesita una espiritualidad en este mundo, ¿verdad? Y aquí, ¿verdad? Y yo pienso que es muy importante una espiritualidad, por ejemplo, del matrimonio, de la vida sexual. En este momento, es decir, precisamente porque el clero se dice que es célibe, ¿verdad? Se dice, no ha encontrado una forma en que su relación, ¿verdad?, sexual y su relación matrimonial y su relación con otros se vea precisamente como una manera de experimentar lo más profundo y el crecimiento de su interioridad, ¿verdad? Entonces yo pienso que esa es una dimensión fundamental en este momento, ¿verdad? Y esa es una tarea importante, ¿verdad?, porque es parte de la vida casi de la mayor parte de nosotros. Y eso conlleva precisamente un cambio en las estructuras otra vez, ¿verdad? Yo creo que esto es necesario. ¿Cómo hacerlo? Ya no es una receta que yo pueda hacerlo, puedo decirlo, pero sí me parece que es algo fundamental, precisamente para que todos nos sintamos precisamente llamados, ¿verdad? Y hay una cuestión importante. Tenemos que reconocer que todos podemos experimentar la revelación. Dios sigue revelándose hoy. Dios no se reveló en la Biblia. La Biblia es un testimonio pasado de lo que nos puede acontecer hoy. Y la iglesia y las comunidades deben ser en ese lugar donde experimentamos la revelación de Dios, la llamada a ser profetas. Y precisamente una de las formas de ser profetas es la entrega a buscar soluciones para las necesidades de nuestros hermanos, y más de los hermanos que más necesitan, ¿verdad?, de los hermanos que no pueden vivir, ¿verdad? Pero esas son cuestiones que son parte integral de la misma cosa. Yo creo que hablar de que hay que hacer una acción por los pobres es importante, ¿verdad?, pero eso es una expresión de todo, de una espiritualidad que debe imbuir a todos, ¿verdad?, y nos debe transformar a todos. Y yo creo que esa es la tarea que el Papa tiene hoy y que es la forma en que se puede hablar en el mundo contemporáneo. Yo quiero decir algo que será mi última intervención. Nadie esperaba gran cosa del cónclave que acaba de pasar. La pura verdad. Todos esperaban un papa más o menos parecido a los anteriores. De pronto se demostró que el Espíritu Santo existe y actúa. Y todos estamos a la expectativa, con grandes esperanzas. Entonces, yo lo que les digo a todos, y me lo digo a mí mismo, alegrémonos. Qué fantasía lo que estamos presenciando. Pero también les deja las actuaciones de este nuevo Papa les deja un peso al clero al ver la función en la que, o la forma en la que él se acerca
sin ningún problema al pueblo. Claro, pone en problemas, en buenos problemas a todos los obispos y a todos los presbíteros. Sí, nos está diciendo, tienen que cambiar de estilo. ¿Sí? Es una, vamos a ver, una humanización del manejo que se ha dado y que ahora se tiene que dar y que al final ya vos te acercás de una manera. Además, es curioso porque ya uno se acerca, después de la aparición de este Papa, se acerca como mucha más tranquilidad a los sacerdotes. Antes siempre estaba como eso de ser padre, ahora uno se acerca, puede ser mi amigo también. Qué bien, qué bien. Y uno tiene esas sensaciones. Sí, sí. Por eso les he dicho que era un poco lo que le decía al padre Miguel. El detalle sí, es el obispo de Roma, pero cada señal que da transita por segundos en el mundo entero. Pero en segundos, ¿verdad? Yo me asombré cómo los medios de comunicación, ahora con tanto medio de comunicación como en el Twitter, como en el Facebook, o sea, aparece humo blanco, mira, ese argentino, vieron lo que hizo, le pidió una oración a todo el mundo, y el pueblo, y eran millones de seres humanos replicando eso. Yo quiero agradecerles de verdad, de corazón, que hayan estado participando en este programa. Vamos a ver qué más y si vamos a tener un encuentro nuevo para más adelante volver a mirar los pasos que ha ido dando y las señales que ha ido dando este nuevo Papa. De verdad, muchas gracias. Bueno, con todo gusto. Gracias, muy amable de veras, porque esto abre la conciencia, la mentalidad de nuestros pueblos. Espero que así lo sea. Y como siempre, que Dios bendiga los hogares de todos y cada una de las personas que habitan este precioso país. Y recordarles que estamos con el programa de esta semana todos los miércoles a las 10 de la noche y los domingos a las 8 de la mañana. Muchas gracias.